Capricornio, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Raguel, la carta de la justicia. Una semana en donde vas a estar manejando situaciones legales. Esto podría indicar de que se reciben finalmente resoluciones a tu favor, resoluciones que te permiten tener paz, tener tranquilidad, o se podrían estar iniciando procesos legales. También para algunos de ustedes esto puede indicarte de que la justicia divina y terrenal finalmente pasa factura. Ahora, esa frase, que la justicia divina pasa factura, es una frase que a ti personalmente te alivia y tú dices, qué bueno, sé que hice las cosas bien, o es una frase que te dice, uy, okay, ¿cómo así que factura? Entonces, ¿esa energía te da paz, tranquilidad o te preocupa? Si te preocupa, por supuesto que siempre estás a tiempo de corregir el camino, de hacer los cambios necesarios para que entonces cuando el karma pase factura, tú estés tranquila, tranquilo y estés en armonía. Te indican también con esta energía de que hay una lucha que tú estás realizando en la cual tienes que continuar adelante, por la cual no debes de rendirte. Te saluda J Tarot y en esta lectura vamos a ver también tus energías, pues un mensaje que quiero verte a ti. Vamos a ver lo que viene para trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Recuerda de suscribirte, seguirme para más, para que cuando estoy publicando nuevos videos o cuando estoy en directo puedas estar pendiente y participar y hacer tus preguntas para que recibas un mensaje de parte de tus guías. Tus energías, quiero verlo usted en la mente, en el corazón y cuál es el reto de la semana, lo que podría bloquear su camino. En la mente tenemos la carta Capricornio de El Rebelde. Todo lo que tenga que ver con ideas, con pensamientos me indican de que podrías estarte revelando. Entonces, podría estarse revelando frente a situaciones en las cuales te indican pues que usted tiene que mantenerse en este cuadro, que no puede salirte de este cuadro, como también eso podría referir acerca de una rebeldía con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, con nueva creatividad. Entonces, que tú vas a estar haciendo cosas fuera de los patrones normales. Y esa es la energía que te están indicando. Para otros, esto sí te está hablando de que tal vez hay situaciones legales, documentos, contratos, de los cuales tú estás pensando en que quieres liberarte de ellos, en lo que quieres soltar, salir de esos contratos, quieres hacerlos que terminen o quieres que cambien los patrones con respecto a cómo te estás manejando con situaciones legales. Y ahí está esa energía entonces de romper esas cadenas o esas ataduras que podrías estar teniendo. Importante recordar que esto está en el área del pensamiento, o sea que esto todavía no se ha ejecutado o no ha tenido ningún tipo de acción, pero podrían estar viniendo esas ideas, esos pensamientos en donde tú dices, quisiera disolver este contrato o esto no está funcionando. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales de disolver estos contratos? Ahí es donde viene entonces la parte de la justicia y se asesora. Entonces, para cada uno de ustedes puede aplicar de una manera diferente. Esto puede ser contratos de cosas, digamos que entre comillas, no tan complicadas. Un contrato de un celular, un contrato de cuentas de teléfono, un contrato de renta, ahí ya se complica un poquito más la cosa. Contratos laborales, más complicada la cosa. Contratos con clientes, súper complicada la cosa. Con proveedores, extremadamente complicada. Entonces, para cada uno de ustedes va a ser diferente, pero está en la mente. En el corazón, sentimientos, emociones, lo que te apasiona, tienes la carta de las vidas pasadas. Mira. Apenas veo esta carta, lo primero que me vino a la mente es que hay una situación del pasado que se revive. Hay sentimientos, hay emociones del pasado que pensabas que tal vez los habías trabajado, que ya los habías olvidado, que ya los habías soltado, Capricornio, y vuelves como a recaer en esos sentimientos o esas emociones. Eso no quiere decir que es algo negativo o algo complicado, porque eso incluso puede ser que si este sentimiento que revive es el amor, porque tal vez tenías mucho tiempo, muchos años que no sentías amor hacia otras personas, no sentías reciprocidad de sentirte amada o sentirte amado, esos son sentimientos positivos. Entonces, aquí hay unos sentimientos que renacen, que reviven, que resurgen del pasado. Te lo marco hacia la línea positiva, pero hay que recordar también que esto pueden ser sentimientos del pasado si son negativos que nos han manejado. Entonces, para cada uno de ustedes, fíjate que caemos de vuelta en esa energía del karma que va a pasar factura. Esos sentimientos que reviven o esta situación que se vuelve a repetir, porque puede ser una situación también en lo sentimental, con las emociones, que se vuelve a repetir. Entonces es como decir, ok, ya lo superé, o ups, mira, yo pensé que lo había superado, pero todavía eso está ahí afectándome. Entonces es como esa oportunidad de poder trabajar esas cosas. Una semana en donde vienen sentimientos, una vez más, que hay que saber manejarlos. ¿Cuál es el reto que se puede presentar para ti esta semana? Tienes la carta de la armonía. Y esto se sale como reto o dificultad. El reto o la dificultad en la semana es poder mantener tu paz interior, tu armonía y tu tranquilidad. No dejar que nada ni nadie te afecte.
Que nada ni nadie te saque de quicio. Entonces, si te encuentras frente a situaciones que te están abrumando, que te están sacando de quicio, busca la manera de, dentro de lo que puedas, ¿no?, cancelar ciertas cosas que tienes que hacer para enfocarte en ti, para desconectarte un poquito de lo que está pasando alrededor de la situación que te está afectando. Hazlo. O sea, no te fuerces, se dice así, no te fuerces a estar en una situación en donde no estás bien, porque eso va a interrumpir tu armonía, va a interrumpir tu tranquilidad, va a interrumpir tu balance. Entonces, esta es una semana en donde se pueden presentar situaciones o circunstancias, tal vez del pasado, que de alguna manera u otra te tratan de desbalancear. Entonces, no lo permitas, no lo va a suceder. Como también esta es una semana en donde van a venir situaciones o sentimientos o emociones que hace tiempo no sentías, una sensación, por ejemplo, de amor, y tú dices, wow, esto me está desbalanceando porque tenía tiempo que no me sentía que me amaban o que me querían, y ahora cómo reacciono, cómo me siento, cómo, ¿sabes? También puede ser hacia un lado positivo. Vamos a ver qué más viene para ti en esta semana, trabajo, dinero y amor. Y esta semana, como están viendo, ustedes están saliendo dentro de los primeros videos, así es que muchísimas gracias, espero que les estén disfrutando este video. Y la próxima semana el orden de los videos va a ser de mayor a menor likes, así que dejen sus likes, compartan el video para que otras personas también lo vean y dejen sus likes, porque no importa qué signo sea el que más likes tenga, va a ser el primero en salir la semana que viene. Vamos a ir haciendo dinámicas para probar cosas diferentes aquí en el canal. Gracias. Mira, tienes la carta del Rey de Oros. Esta es la primera sección que lleva esa carta acerca del trabajo, el negocio que tengas. La carta del Rey de Oros te habla de una energía positiva, una energía donde hay dinero, hay que manejar. Y la carta del 8 de bastos te está hablando acerca de buenas noticias que podrías estar recibiendo en el aspecto financiero. Resultados que finalmente van a estarte dando seguridad y estabilidad. Bien, si buscas trabajo, las finanzas y el amor. Vemos que en el trabajo actual, el negocio, el trabajo actual que tengas, hay una situación en donde podrías estar en una posición de poder, o alguien va a estar llegando a una posición de poder importante que va a estar brindando anuncios y mensajes que van a ser muy buenas noticias, que se van a estar recibiendo en el trabajo. Para algunos de ustedes esto sí podría tener que ver con algún ascenso o alguna posición importante de confianza. Y mira, ahí tienes la Reina de Bastos como el resultado. Esto me indica de que te vas a sentir con más respaldo en el ámbito profesional. Te vas a sentir respaldada, respaldado, tal vez por jefes, tal vez por compañeros, tal vez por clientes, pero te vas a sentir como que tienes un gran valor, que tienes una gran importancia, que tu trabajo definitivamente vale la pena continuar haciéndolo, continuar esforzándote, continuar hacia adelante. Esta es una energía de empoderamiento. La Reina de Bastos es una energía de una persona independiente, firme, fuerte, con amor propio. Y vas a estar entonces en esta posición. Y fíjate, aquí está la reina, el Rey de Oros y la Reina de Bastos. Entonces estamos hablando de que en el trabajo podrías estarte codeando, como se dice, podrías estar compartiendo con personas importantes, si no es que tú eres una de estas personas que está en una posición importante en el trabajo. Entonces esta semana atentos con eso. Esto también podría representar nuevas entradas de dinero, nuevos clientes que van a estar dando buenas noticias con respecto a esto. Para algunos de ustedes sí escucho como si alguien te dijera, mira, quiero que trabajes con esta persona, trabajen juntos o que le enseñes. Hay algo con eso también de enseñarle a alguien. Si estás buscando trabajo, wow, si estuvieses en una consulta privada conmigo, que por cierto estoy atendiendo ya, así que puedes reservar tu consulta privada. Ahí están los precios en mi página web jtarot7.com. Es la única manera como puedes obtener una consulta privada conmigo. Y tú me preguntas, Jtarot, ¿viene trabajo para mí? Con esta carta te digo, absolutamente viene trabajo para ti. Y esto parece que es un trabajo que, si estás pasando por procesos de entrevistas, van a ser complicadas las entrevistas, porque hay como que mucho proceso, mucho protocolo, mucho texto para esta entrevista de trabajo. Mira, y justamente te sale la carta de la templanza, que es una carta que habla de paciencia, de un camino largo que recorrer. Esto puede ser tipo de entrevistas que te entrevistan por teléfono, después te entrevistan en persona 2 veces, y después de eso tienes que entrar a un entrenamiento de 1 mes y medio. Entonces viene como ese proceso. Vamos a ver si eso vale la pena, entrar a esa empresa. Y recuerda, estas son las energías que están activadas para ti durante esta semana. Si las quieres tomar, esta es una muy buena semana para enviar tu hoja de vida, porque sí viene una oportunidad de trabajo. Y tienes la carta del 2 de copas. Preguntamos si vale la pena este proceso, este sacrificio, porque está larguito el proceso de contratación. Y aparte de eso, después viene el entrenamiento. Sí, sí vale la pena. Pues tienes la carta del 2 de copas. Te van a hacer la oferta.
Entonces, tienes que mantenerte siempre firme, tienes que mantenerte siempre creyendo en ti, tienes que mantenerte siempre, incluso para algunos de ustedes, esto puede ser con esta carta de las vidas pasadas en el corazón, en los sentimientos o en las emociones, un trabajo por el cual tal vez ya usted pasó por este proceso de entrenamiento, no lo aprobó, falló, no sabría cómo conectar la palabra, o sea, lo fallaste, te rechazaron, no te contrataron, y ahora te van a volver a llamar. Tal vez han pasado 3 meses, y depende también en qué etapa estás. Si esto ya está y te acaban de informar de que no pasaste, te van a volver a llamar y la próxima vez sí vas a recibir la oferta. Hay algo de eso también. Entonces, para cada uno de ustedes depende en qué etapa de esta energía te encuentras. Si aplica para usted. Si no aplica para usted, entonces suéltela, déjela ir. Vamos a ver los mensajes que siguen y si no, entonces la semana que viene vamos a conectar nuevamente para ver si esta semana sí recibes el mensaje. En las finanzas para esta semana, rapidito, esta semana, o sea, ya, aquí, rapidito, no para 3 meses. Tienes la carta del 10 de copas, lo que me está indicando de que la familia va a ser importante en el aspecto de las finanzas. Esto podría requerir tal vez que, depende también quién es usted que está viendo la lectura. Esto podría también referirse a que se reciba algún tipo de apoyo financiero o si usted es la persona de la familia que tiene el mejor ingreso, podría estar ayudando a alguien financieramente. Ayudar a hijos, nietos, sobrinos, primos. O usted es quien da la ayuda o quien la recibe, pero la recibe de parte de familia. Un poco más con respecto a esto para esta semana. Sí, esto es como una gran intuición que alguno de ustedes podría tener de que hay alguien en la familia que necesita ayuda y este es alguien a quien se está dispuesto a ayudar porque tal vez esta persona siempre ha colaborado, siempre ha tenido un gran corazón y ahora puede que esté teniendo ciertas dificultades financieras y alguien aquí va como a tener ese sexto sentido de decir, mira, te ayudo con esto y la persona va a quedar así como que, wow, tal vez es usted. Alguien le va a hacer algún tipo de ayuda, algún tipo de regalo, algún tipo de apoyo que le pueden dar financieramente o con un valor equitativo a lo financiero, que es exactamente lo que se necesitaba. Y tiene la energía de la carroza, tipo así como que con esta energía del carro, tipo un familiar dice, mira, ¿sabes qué? Toma mi auto, utilízalo esta semana. Y tú quedas así como que, oh, wow, y justamente esta semana mi carro está en el taller por reparaciones o por mantenimiento. ¿Sabes? Viene como esta energía. O esta energía que llamas a alguna persona y le dices, un familiar le dice, oye, voy a pasar por ti, vamos a tal lugar. Y la persona dice, justamente necesitaba salir y no tenía cómo hacerlo. Viene como una gran sincronización y esto es con la familia. Ojo, cuando yo hablo de familia, para algunos de ustedes sí es familia biológica, para otros es familia que pueden ser incluso amistades, seres queridos, que hay veces que las amistades son hasta más familia que la misma familia biológica. Así lo que usted denomine familia para usted va a estarte dando un gran apoyo financiero. Incluso alguien te puede decir, ¿sabes qué? Utiliza esto para que generes dinero. Hay algún familiar que tiene una posesión material que se le va a dar a otra persona para que esa persona pueda generar dinero. Alguien completamente desprendido, desprendida de las cosas materiales. Entonces, una vez más, depende quién es usted en esta lectura. ¿Usted es la persona que está desprendiéndose de algo material para ayudar a otro o es la persona que va a recibir ayuda material de algún ser querido? Pero se va a recibir. Recuerda dejar tus likes, que la semana que viene se va a publicar en los videos en orden de mayor likes a menor likes. Y es la manera entonces que puedes hacer que tu video sea de uno de los primeros en salir, de las predicciones primeras en salir. En el amor, tienes la carta del 9 de bastos. Y con esto yo veo que hay alguna persona que está herida con las energías del amor, con esta carta. Entonces puede ser usted que tiene ciertas heridas, puede ser tal vez que está antes de un proceso donde se recibe la ayuda, que estás con ciertas energías de desilusión, donde te has estado apegando a algo o a alguien. ¿Sabes que con esta carta de las vidas pasadas, alguien en el aspecto del amor se encuentra aferrada o aferrado o a una etapa de felicidad de su vida en el pasado o todavía hay algún tipo de apego a un ex o a una relación que ya no es? Hay algo de eso, porque mira, tienes la carta del colgado, tienes la carta esta del 9 de bastos y parece que algunos de ustedes está teniendo como ciertas energías similares a estas. Mira, también estoy recibiendo el mensaje de que podría ser de que recibes algún tipo de noticia de una persona de tu pasado, de una persona que tal vez ya no es amiga o amigo tuyo o no está en una relación contigo ya, tal vez usted está en una relación feliz de la vida, pero recibes como alguna noticia impactante de una persona que conociste hace tiempo atrás. ¿Sabes? No tiene que ser pareja o expareja, pero puede ser alguien de tu pasado que recibes una noticia que tú dices, oh, wow, no pensé que eso hubiera pasado con esa persona. ¿Cuál es el resultado esta semana en el aspecto del amor? La carta de la justicia. Tienes la carta de la justicia 2 veces.
Entonces, en esta situación, esto podría tener que escuchas tal vez una noticia legal de una persona de tu pasado. Y atentos, esto no tiene que ser nada dramático extremo. Esto puede ser que tenías tiempo de no verte con tu mejor amiga de la universidad o del colegio y de repente se topaban cada 10 años y ahora se vuelven a topar y te enteras que está pasando por un divorcio, ¿sabes? Y ahí entra la energía de la justicia. Entonces, no es algo que directamente te afecta o te impacta a ti, pero recibes una noticia de algo que impacta a una persona que en algún momento fue importante para ti y que siempre guarda un buen recuerdo, ¿ok? Entonces, hay que manejar la información delicada con esto, ¿no? Porque no tiene que ser nada dramático ni nada extremo. Vamos a ver qué más viene para usted y también vamos a ver los mensajes del espíritu animal y mucho más. Esta semana, el día importante va a ser el día viernes y también vamos a tener unos mensajitos de unas nuevas cartas. Ahora te las muestro. Los números de la suerte, si juegas a la lotería, recuerda hacerlo responsablemente. Y mucha gente también me escribe y me dice, J. Tarot, esos números es mi fecha. Si es así, atentos, hago la fecha de un ser querido o una dirección. 40 o 41, puede ser el 04 o el 14 también. Y tienes el 17 o el 71. Esos números pueden ser importantes de alguna manera u otra, así que atentos con esos números. Y el espíritu animal, que decreto se manifieste en tu vida, que sea una locura, que tú digas cómo apareció ese bicho aquí. Tienes el rinoceronte, que puede ser también que lo veas en redes sociales o que alguien te hable acerca de un rinoceronte o te lo mencionen. Y de la nada, o sea, que es una persona que no tiene por qué estarte hablando de rinocerontes. El número que te da es el 50 o el 05 y el espíritu del rinoceronte te habla de que puedes superar cualquier obstáculo. No hay ninguna situación o circunstancia que no puedas superar. Tú sabes, a los rinocerontes, algunas personas a veces tienden a subestimarlos porque como se ven así todos grandototes y pesados, piensan que son lentos y torpes. Y son uno de los que más te tienes que cuidar porque son súper rápidos. Y también en la condición adecuada, por ejemplo en el agua, estos manes vuelan. Entonces, hay una energía con eso de que no te subestimen porque tú vas a poder con cualquier obstáculo que se te presente. Ni te subestimes tampoco usted a sí mismo. Bien, estas son unas cartitas nuevas que voy a probar. Son unas cartitas de mensajes de Dios. Así que vamos a ver qué mensaje te quieren decir en estos instantes o cuando veas esta lectura o qué mensaje es importante que tengas en cuenta. Bien, ya cayó la carta. Sale la carta de la tranquilidad. Y esta es la respuesta, la pregunta que le puedes hacer a Dios. Este es un mundo lleno de mucho peligro e inseguridad. Quiero vivir siempre bajo tu sombra protectora. Y la respuesta que te da Dios en estos instantes dice: yo me acuesto y duermo con tranquilidad porque Dios me protege. No me asustan los ejércitos que me puedan atacar. En paz descanso y duermo, porque sé que tú, Señor, estás conmigo y me haces vivir con confianza. Y aquí te deja saber, pues, en dónde puedes encontrar esta frase en la Biblia. ¿No me tienes al tanto? ¿Qué te ha parecido esta lectura? Deja tus corazoncitos, tus likes, ayúdame compartiéndolas. Te decreto una semana llena de mucha luz, abundancia y, por supuesto, bendiciones. ¡Mua!